muy probable que aquí este cupo de endeudamiento, que es para financiar la concesión, que es la privatización de la segunda línea de metro, seguramente se va a aprobar. Les hago un llamado, concejal Emel, usted que es ponente, para que demos un debate serio sobre la inconveniencia o quienes lo defienden, la conveniencia sobre la concesión. Y aquí voy a hacer una pregunta sobre uno de los elementos de la discusión, señor gerente y colegas, que son los costos del proyecto. Que el proyecto cueste, el CAPEX cueste 16 billones y en costos financieros tengamos que pagar 18.8 billones de pesos. O sea, valen más los costos financieros del proyecto que lo que vale construir la segunda línea de metro. Y esto, interrogante, tiene que ver con la discusión que aquí estoy planteando. Entonces, señor gerente, si no he entendido mal y usted me corregirá, ¿cómo es el modelo que se está planteando, doctor Emel? El modelo de remuneración es que ustedes al concesionario le van a pagar una parte en efectivo, en plata, que buena parte de esos pagos van a provenir del cupo que se está solicitando. Ese es un pago que, si ustedes ven la estructuración financiera, tiene que ver con unos componentes. Y es el componente A, básicamente, que se paga de acuerdo con el avance de la obra. La empresa Metro le va pagando al concesionario en efectivo. Y otra parte de la obra, doctor Emel, se va a pagar en lo que yo denomino papeles, que vi que en su intervención, señor gerente, también utilizó el mismo término. Son básicamente dos tipos de papeles, unos que se llaman TPS, títulos de pago por ejecución, y otros que se llaman certificados de avance de obra. Entonces yo le doy, o la empresa Metro le da una parte de la remuneración en esos papeles y ese papel es como un cheque, como una especie de pagaré. Ese papel dice, la empresa Metro le deberá pagar en tantos años, tanto monto de dinero, con unas tasas de remuneración que en la práctica son tasas de interés. Ese es el modelo. Entonces miren ustedes la diferencia entre el modelo de contrato de obra y el modelo de concesión. En el modelo de contrato de obra, ¿qué tiene que hacer la empresa Metro? En vez de salir a endeudarse por 10, casi 10 billones de pesos, se tiene que salir a endeudar por la totalidad del monto del CAPEX, que son 16 punto y pico billones de pesos. Y esa deuda le entra, con eso paga el contrato de obra y después va pagando la deuda de acuerdo con los años que quede de amortización y eso lo irá pagando con el convenio de cofinanciación. Eso genera unos costos financieros, pero generalmente cuando se trata de una empresa pública, esos costos financieros son menores que cuando va el privado a endeudarse. Entonces ese es el contrato de obra. ¿Cómo es el contrato de concesión? Tienen que endeudarse directamente una parte, que son estos casi 10 billones de pesos, y eso pagará unos intereses que se van pagando con el convenio de cofinanciación, pero además tienen que también endeudarse por la otra parte. Porque cuando la empresa Metro le entrega un papel, un título, un pagaré al concesionario, eso en la práctica es una deuda. O sea, un título de pago por ejecución es una deuda que está asumiendo con el concesionario. Y un certificado de estos de avance de obra termina siendo una deuda. Y a esos papeles se les cobran intereses, se van actualizando, se cobra una tasa de remuneración que generalmente es muy alta. Entonces miren que en los dos modelos se está endeudando por la totalidad del proyecto. En el contrato de obra directamente la empresa Metro por 16 billones. En el otro modelo de concesión la empresa directamente con la banca por 10 billones de pesos más o menos y los otros 6 billones también se está endeudando porque esos 6 billones se los paga con papeles, con una especie de títulos al concesionario. Pero miren que la diferencia en los costos financieros es altísima. ¿Por qué? Porque en esos 6 billones que se pagan por papeles, esos papeles los coge el concesionario y se va a la banca. Y dice, mire, présteme tanta plata que yo le voy a pagar, miren, que yo garantizo que le voy a pagar porque aquí tengo estos papeles que me aseguran una serie de ingresos en el futuro. Y entonces la empresa, el concesionario se va a la banca con saca unos créditos con unos intereses y nosotros le tenemos que pagar esos mismos intereses a la banca. ¿Cuáles intereses son más caros? ¿Los que busca el concesionario, que se los vamos a tener que pagar, o los que puede directamente endeudarse la empresa Metro? Ahí está el fondo del asunto. ¿Y cuál es el problema, colegas? Yo no he visto en todos los estudios de factibilidad un estudio serio, riguroso, que me explique ¿cuáles serían los costos financieros del contrato de obra versus los costos financieros del contrato de concesión? No encuentro eso. Mire que primero, cuando hicieron un estudio de alternativas, hicieron una lista larga
en el que incluyeron el contrato de obra. Y después hicieron una lista corta que excluyeron el contrato de obra, pero no explican por qué, cuáles fueron las proyecciones financieras. Y aquí va la pregunta, señor gerente de la empresa Metro, es ¿cuáles serían los costos financieros con un contrato de obra en donde la empresa tendría que endeudarse por 16 billones versus los costos financieros que nos están presentando en este contrato de concesión? Creo que esa es una cifra clave y no la hemos encontrado en ninguno de los productos del estudio de factibilidad. ¿Cómo se va a calcular cuánto se le va a pagar al concesionario por lo que yo llamo papeles? Por los títulos de pago por ejecución y por los certificados de avance de obra. Yo estuve mirando lo que ustedes le entregaron, el modelo de remuneración que le entregaron al Ministerio de Transporte para la factibilidad, y no se entiende muy bien. Entonces, lo que entiendo yo es que se le entrega el papel por 100 millones de pesos, y ese papel se va a hacer exigible en 5 años, y el monto se va actualizando con la inflación, y a su vez el monto se va actualizando con una tasa efectiva anual que lo que yo vi me alarmó, concejal Martínez, del 18% en algunos casos, del 20% en otros casos. O sea, es una tasa efectiva anual gigantesca, 20%. Pero lo planteo como duda, porque no sé si me quedó claro, ¿eso es lo que se le da a reconocer al concesionario? Y vengo y hago otra pregunta. Si el concesionario, por ese monto, por esos mismos 100 millones de pesos, saca un crédito en donde los intereses que le cobran es del 14% efectivo anual, y nosotros se le estamos dando o le garantizando una tasa del 18%, esos 4 puntos de diferencia se lo queda como ganancia el concesionario. O sea, el concesionario no solamente daría ganancia por la rentabilidad de la construcción, sino también en ese juego de intermediación financiera también le sacaría ganancia. Esa es otra pregunta que hago y que es necesario que nos respondan porque creo que es bien importante. Lo otro es, ustedes en el desayuno que nos invitaron a los concejales para mostrarnos esto del cupo, me quedó sonando algo, y es que nos dijeron la rentabilidad del concesionario solamente va a provenir de la inversión en el CAPEX. O sea, lo que me da a mí entender es que en la operación del proyecto, durante los años que sea la concesión, solo le vamos a pagar los costos de operación, los costos fijos y los costos variables. Entonces yo aquí tengo una duda. Es la siguiente: esos costos fijos y esos costos variables, los costos variables va a ser por kilómetro recorrido, igual que Transmilenio, y los costos fijos, eso los va a definir el concesionario que se gane la licitación en su oferta. 100 millones de pesos de costos fijos y 200 de costos variables, para poner algún ejemplo. ¿Cómo vamos a verificar que ahí no le saque ganancia, si es lo que ustedes dicen? O sea, ¿cómo vamos a verificar que efectivamente lo que él presentó en su modelo financiero de costos fijos y variables son en realidad los costos, tanto fijos como variables, que va a asumir el concesionario una vez esté operando? Porque lo que sucede es que ustedes dicen, no, de ahí no le va a sacar rentabilidad ni ganancia. Pero bueno, ¿y si él hizo un modelo financiero? Porque estamos hablando de conglomerados, pues, que no son ningunas hermanitas de la caridad, y calcula ciertos costos que sean razonables para ganarse la licitación, pero que sepa que le va a sacar una diferencia, pues ahí también habría ganancia, que es también lo que pasa con Transmilenio. Y no sería cierto que la rentabilidad solamente va a estar en el lado de la inversión en el CAPEX. Entonces, yo insisto en que nos den las cifras, cuánto costarían los costos, cómo los proyectan, contrato de obra y esto, porque al final una concesión es un negocio financiero. Y miren ustedes que en los dos casos, la empresa Metro, el Estado, asume una deuda gigantesca por la totalidad del CAPEX, solo que en la concesión una parte de esa deuda está intermediada por el concesionario. Y ahí se nos van creciendo los costos financieros. Esas son las preguntas, señor gerente, para que podamos dar este debate mirando en detalle y no simplemente con consignas generales, cuáles son las implicaciones de un modelo y de otro modelo. Gracias, señor presidente.